Suma teológica, parte segundo Duae, cuestión 112, la jactancia. Vamos a tratar ahora de la jactancia, Q110, inter, y de la ironía, Q113, que son partes de la mentira, según el filósofo en Cuarto Étic. Sobre la jactancia se plantean dos problemas. 1. ¿A qué virtud se opone? 2. ¿Es pecado mortal? Artículo 1. La jactancia se opone a la virtud de la verdad. Objeciones. Objeciones por las que parece que la jactancia no se opone a la virtud de la verdad. 1. A la verdad se opone la mentira, pero puede darse a veces en jactancia sin mentira. Por ejemplo, cuando uno hace ostentación de su poder, y así leemos en Est 1, 3 y 4, que Asuero dio un gran festín para mostrar la espléndida riqueza de su reino y la grandeza y la jactancia de su poder, y luego la jactancia no se opone a la virtud de la verdad. 2. San Gregorio, en el 23º moral, cita la jactancia como una de las 4 clases de soberbia, el presumir de lo que no se posee. A este respecto se lee en Ger 48, 29 y 30, hemos oído de la soberbia de Moab. Es soberbio en sobremanera, yo conozco su jactancia, oráculo del Señor, su orgullo, su arrogancia, la altivez de su corazón, sus vanas bravatas y sus futiles obras. Y en el 31º moral, el mismo San Gregorio dice que la jactancia procede de la vanagloria, pero la soberbia y la vanagloria se oponen a la virtud de la humildad. Por consiguiente, la jactancia no se opone a la verdad, sino más bien a la humildad. 3. La jactancia parece tener su causa en las riquezas, y en este sentido leemos en Sab 5.8 que ¿nos aprovechó acaso la soberbia? ¿Qué ventaja nos trajeron las riquezas y la jactancia? Pero el nadar en las riquezas parece que pertenece al pecado de la avaricia, que se opone a la justicia o a la liberalidad, y luego la jactancia no se opone a la verdad. Contra esto está el que el filósofo en el 2 y 4 Étic contrapone la jactancia a la verdad. Respondo. Propiamente la jactancia significa que el hombre se ensalce a sí mismo con sus palabras hacia los objetos que se quieren lanzar lejos, primero se los eleva hacia arriba. En realidad, uno se ensalza cuando habla de sí mismo por encima de lo que es, y esto sucede de dos maneras. Una, cuando se habla de uno mismo, no exagerando su valor personal, sino sobreestimando la opinión que se tiene de él. El apóstol, tratando de huir de esta forma de jactancia, dice en 2 Corintios 12:6, me abstengo de gloriarme para que nadie me juzgue ni juzgue de mí por encima de lo que en mí ve y oye, o también que oye de mí. Otra, cuando uno se excede al hablar de sí por encima de lo que realmente vale. Ahora bien, ¿cómo debemos juzgar los hechos? Pues como son en sí, por encima de lo que realmente se vale. Entonces, según la opinión ajena, pues no, de allí que la jactancia se da con más propiedad cuando uno se alaba desmedidamente en lo que es más que cuando se sobrepasa así en la opinión que se tiene de sí. Aunque a una y otra forma les viene bien el nombre de la jactancia, por eso la jactancia propiamente dicha se opone a la verdad por exceso. A las objeciones. 1. La objeción se refiere a la jactancia por la que uno se excede en la opinión que se tiene de sí. 2. Podemos considerar el pecado de jactancia de dos modos. 1. Según la especie del acto. Entonces, se opone a la verdad como queda dicho in Cor Q 110a2. Otro, según su causa, de la cual proviene la mayoría de las veces, aunque no siempre. Y así, la jactancia procede de la soberbia como su causa interna y motivadora e impulsora. En efecto, el que se enaltece en su interior, como con arrogancia de cualidades que no posee, fácilmente se gloría externamente de cualidades que no se ajustan a la realidad,
Y si bien a veces lo que impulsa a uno a jactarse no es la arrogancia, sino una cierta vanidad, y en esto se deleita por costumbre, por lo cual la arrogancia por la que uno se ensalza por encima de lo que es y tiene, es una especie de soberbia, pero no se identifica con la jactancia, aunque sí es la causa más frecuente de ella. Y por esto San Gregorio coloca la jactancia entre las clases de soberbia. Sin embargo, el jactancioso tiende casi siempre a conseguir la gloria a través de su jactancia. Por eso, según San Gregorio, nace de la vanagloria por razón del fin. 3. La opulencia es también causa de la jactancia de dos maneras. Una ocasionalmente, en cuanto a que uno se enorgullece de las riquezas. Por esa razón en Prov 8:18, a las riquezas se las califica expresamente de orgullosas. Otra como fin, porque según leemos en el cuarto Étic, unos se jactan no solo por la gloria, sino también por el lucro, como los que fingen ser médicos y maestros y adivinos para sacar de ello alguna ganancia. Artículo 2. La jactancia. ¿Es pecado mortal? Objeciones por las que parece que la jactancia es pecado mortal. 1. Leemos en Prov 28:25, el hombre jactancioso y codicioso suscita litigios, pero suscitar litigios es pecado mortal, como aparece en el mismo libro de Prov 6:16-19. Dios detesta a los que siembran discordias, luego la jactancia es pecado mortal. 2. Todo lo prohibido en la ley de Dios es pecado mortal. Ahora bien, a propósito del texto de Eclo 6:2, que dice que no te engrías en tus pensamientos, comenta la glosa que prohíbe la jactancia y la soberbia, y por lo tanto la jactancia es pecado mortal. 3. La jactancia es una clase de mentira y no oficiosa ni jocosa, como lo consta por el fin de la mentira, ya que como dice el filósofo en cuarto Étic, el jactancioso finge tener mayores cualidades de las que tiene, a veces sin motivo alguno y otras veces por motivos de gloria o de honor y otras por razón del dinero, y así está claro que no se trata de mentira jocosa ni oficiosa, de donde se desprende por lógica que siempre es mentira perniciosa, y por lo mismo parece que siempre es pecado mortal. Contra esto está lo que dice San Gregorio en el 31 Moral, que la jactancia nace de la vanagloria, pero la vanagloria no siempre es pecado mortal, sino con frecuencia venial, y solo los muy perfectos lo evitan. Pues dice el mismo San Gregorio que es propio de los muy perfectos buscar en sus obras la gloria de Dios sin complacerse en la alabanza privada que de ellos puede derivarse. Por consiguiente, la jactancia no siempre es pecado mortal. Respondo. Según hemos dicho anteriormente, Q24A12, Q35A31-2, Q72A5. Pecado mortal es el que se opone a la caridad. Ahora bien, podemos considerar la jactancia de dos modos. Uno en sí misma, en cuanto a mentira. Entonces, unas veces es mortal y otras venial. Mortal, cuando uno jactanciosamente dice de sí mismo algo que va contra la gloria de Dios, como lo leemos en Es 28:2. Hablando del rey de Tiro, se ensoberbeció tu corazón y dijiste, soy un dios, o también contra el amor del prójimo, según lo leemos en Elsi 18:11 o Lucas 18:11. Del fariseo que decía, no soy como los demás hombres rapaces e injustos y adúlteros, ni como ese publicano. Otras veces, no obstante, no pasa de pecado venial, cuando la jactancia no va contra Dios ni contra el prójimo. Otro modo de considerar la jactancia es en su causa, que es la soberbia o el deseo de lucro o la vanagloria, y en el caso de que proceda de soberbia o de vanagloria, que sea pecado mortal, también lo será entonces la jactancia. En caso contrario, será venial.
Pero cuando uno se jacta por deseos de lucro, entonces parece que implica el engaño y el perjuicio del prójimo. Y por consiguiente esa jactancia es más bien pecado mortal. Así lo dice el filósofo en el cuarto Ética. Es peor el que se jacta por deseo de lucro que aquel que lo hace por deseo de gloria o alabanza. Con todo, no siempre es pecado mortal, porque puede tratarse de un lucro que no tiene perjuicio hacia tu prójimo. A las objeciones. 1. El que se jacta para provocar litigios peca mortalmente, pero sucede a veces que la jactancia es causa de discordias y no es propia, sino ocasionalmente. En ese último caso, la jactancia no es pecado mortal. 2. La glosa citada se refiere a la jactancia que procede de la sabiduría prohibida y también de la soberbia que está prohibida, porque todo esto es pecado mortal. 3. La jactancia no siempre implica una mentira perniciosa, sino solo cuando va contra el amor de Dios o del prójimo, porque o ya en sí misma, ya en su casa, el hecho de que uno se jacte por propia complacencia es algo vano. Según el filósofo, entonces se reduce a la mentira jocosa, a no ser que se anteponga el amor y sea el amor de Dios. Y por esto se desprecie todo mandamiento divino. Entonces sí que iría contra el amor de Dios, en quien únicamente debe descansar nuestro corazón como en su fin último, y la jactancia que va tras la gloria del Señor, la gloria del dinero. Bueno, pues si la jactancia va tras esa gloria o tras el dinero, se reducirá a mentira, la gloria del dinero. Y será una mentira oficiosa, con tal de que sea sin perjuicio del prójimo. Porque si es así al contrario, pertenecerá entonces a la mentira perniciosa.